a la dirigida 3. En pantalla ya está colgado un PDF de la dirigida 3. El tema de esta semana son un modelo de precios flexibles. Ya vieron en clase que es un modelo de precios flexibles. Y si abren el PDF, espérenme que yo lo abro ahorita acá. Ok. En el PDF tiene un modelo con precios flexibles que dice, una economía con precios flexibles puede ser caracterizada de acuerdo a la siguiente ecuación. Pues para recordar un poco qué nos dice cada ecuación, entonces veamos. El ingreso disponible se define como lo que le sobra al consumidor luego de pagar impuestos, ¿no es cierto? Entonces, T minúscula es la tasa impositiva, la tasa de impuestos. Luego de pagar este impuesto, el impuesto sería el ingreso de la persona por la tasa impositiva. Luego de pagar esos impuestos, a la persona le queda disponible para gastar esta expresión de 1 menos T, todo eso por Y. Luego el consumo depende directamente de este ingreso disponible. Mientras una persona tiene mayor ingreso disponible, es capaz de consumir mayor cantidad. Sin embargo, el consumo tiene un componente que es este C0, que es el consumo que puede ser interpretado como un consumo fijo en el tiempo, que básicamente es consumo de bienes de primera necesidad. Entonces, si ustedes ven a una persona que no tiene ningún ingreso, esta persona, a pesar de estar desempleada, no trabajar, no tener ingresos, igual debe consumir alguna cantidad de bienes porque por subsistencia tiene que comer. Entonces, ese C0 representa eso. A pesar de que yo no tenga ingresos, tengo que consumir algo. ¿Cómo financio ese ingreso? Quizás tendrá que prestarme o quizás tendrá que ser alguna transferencia del Estado, pero ese C0 siempre es un valor que está entre 0 y 1, y ese valor nos indica qué porcentaje de los ingresos que tenemos lo gastamos. No todas las personas tenemos la misma propensión a consumir. Hay personas que reciben su salario, su ingreso y lo gastan todo, y hay personas que ahorran un montón. Entonces, dependiendo de cada persona, esa propensión a consumir es distinta. Ese C1 está entre 0 y 1. Esa propensión marginal a consumir está entre 0 y 1. Y como lo que no consumimos es lo que ahorramos, el 1 menos CI sería la propensión marginal al ahorro. Entonces, el restante lo ahorramos. El siguiente componente es la inversión. Que está conformado por la inversión autónoma. Esta propensión o sensibilidad para invertir. Entonces, una empresa tiene que invertir un monto autónomo, un monto fijo siempre, que puede ser interpretado como aquella reposición de capital, por ejemplo. Una empresa, aunque no produzca, tiene que gastar siempre en mantenimiento, en costos fijos, por ejemplo, no sé,
eh, alquileres, esas cosas. Entonces, cualquier, cualquier inversión de una empresa o gasto de una empresa que no dependa de la actividad económica se refleja en ese I0. Por otro lado, las empresas, cuando la tasa de interés es baja, tienen incentivos para prestarse. Recordemos que la tasa de interés es el costo del dinero. O sea, si el costo del dinero para la empresa es barato, tiene incentivos para ir al banco y tomar prestado dinero. Si la tasa de interés es muy baja, como por ejemplo ahora va a pasar con este plan de reactivación económica, que las tasas de interés están cercanas a cero, las empresas van a correr a los bancos a pedir créditos. Y piden créditos básicamente para invertir. Entonces, ese I sub 1 es la propensión para invertir o la sensibilidad para invertir respecto al interés. Ese I sub 1 nos dice cuán importante es un cambio en la tasa de interés sobre la inversión. Nos imaginemos que ese I sub 1 es bastante alto. Eso quiere decir que un cambio en R va a tener un gran cambio en la inversión y un I bajo o cercano a cero, por ejemplo. Si nos vamos al extremo, si ese es cero, quiere decir que a la empresa no le importa cuál será la tasa de interés, solamente va a invertir, no va a cambiar su inversión. Luego, el siguiente componente es el gasto del gobierno, que en este modelo es un gasto autónomo. El gobierno va a invertir, el gobierno va a gastar un monto independientemente de cómo le vaya a la economía, independientemente de cómo sea la tasa de interés. No le importa nada de eso, simplemente tiene un gasto fijo. Y tiene bastante sentido porque los presupuestos de los países están determinados con ciertas anticipaciones. Un año antes ya tienen fijado un precio, perdón, un gasto que van a hacer el siguiente año. Excepcionalmente, por ejemplo, en esta crisis, como la actividad económica baja, el gobierno tiende a gastar más. Entonces, por ejemplo, ese componente del gasto público podría también depender positivo o negativamente, por ejemplo, de la actividad económica, que es el Y. En este caso, el modelo nos está presentando sin ese componente, así que tal vez para un control o un examen sí van a incluir un componente que sea el Y, o quizás también pueden incluir un componente que sea, no sé, un componente positivo o negativo de la tasa de interés. Luego, nos habla de la recaudación tributaria. La recaudación tributaria, perdón, que le llamamos T, taxes, es simplemente todos los impuestos que el Estado cobra, que en este caso es la tasa impositiva, por la producción o el ingreso nacional. Las exportaciones netas, que estamos en este caso definiendo como GM, se definen por o dependen de la actividad económica del sector externo. Y, F es la actividad económica del exterior, es decir, el PBI del exterior. Y también depende del tipo de cambio. En ambos casos depende positivamente. Es decir, si a los demás países, al exterior, a todo el resto del mundo, le va bien, nos van a comprar más y por tanto vamos a exportar más. Y la sensibilidad de ese PBI internacional la ponemos como XDF. Si ese XDF es bastante grande, quiere decir que un cambio en el PBI internacional genera un gran aumento de exportaciones. Si ese XDF es cero, quiere decir que aunque en el exterior
les vaya muy bien, no nos van a comprar nada. Y además también depende positivamente de la tasa de tipo de cambio. ¿Por qué? Si el tipo de cambio sube, sucede que los exportadores que venden en dólares van a recibir dólares. Entonces, para meterlos a la economía nacional, van a tener que cambiar esos dólares a soles. Al cambiarlos a soles, si tenemos un tipo de cambio alto, van a recibir mucho mayor cantidad de soles. Entonces, los exportadores van a recibir más soles. Si eso sucede, la actividad exportadora va a ser mucho más, eh, la actividad exportadora va a ser mucho mayor. Y lo opuesto sucede con las importaciones. En este caso definimos importaciones como IM, que depende del PBI nacional, del ingreso de las personas dentro del país. ¿Qué es lo que importamos las personas en el Perú? Usualmente importamos tecnología, computadoras, laptops, celulares, todo eso. Entonces, si el ingreso de cada persona, que es el I, es alto, las personas van a tender a consumir más esos bienes. Y por tanto, hay una relación positiva entre importaciones y el Y. Y la sensibilidad de ese cambio es este IM sub Y. Acá también podríamos agregar un negativo de, por ejemplo, una sensibilidad respecto al tipo de cambio. Eso podría interpretarse como si el tipo de cambio sube, tenemos que pagar más dólares por cada sol, y eso afecta a los importadores porque los importadores tendrían, al momento, los importadores tendrían que, bueno, si el tipo de cambio sube, los importadores al comprar dólares para ir a comprar al exterior deberían desembolsar más soles. Por tanto, cada bien importado se convierte en más caro para el consumidor nacional. Sin embargo, en ese modelo no estamos considerando eso, pero quizás en algún ejercicio posterior sí lo consideremos. Luego, las exportaciones netas simplemente es la diferencia entre exportaciones e importaciones, y a esto llamaremos la balanza comercial. Si decimos que la balanza comercial es negativa, estaremos diciendo que las importaciones son mayores que las exportaciones. Si es positiva, diremos que las exportaciones son mayores que las importaciones. Y la parte importante de este modelo es la última ecuación. La última ecuación nos dice que el tipo de cambio depende de un tipo de cambio de largo plazo menos una sensibilidad al tipo, una sensibilidad multiplicada por la diferencia de tasas de interés nacional con la tasa de interés internacional. Entonces, para que se vea más claro esto, sabemos que si tenemos en este eje el tiempo y en este eje el tipo de cambio, sabemos que el tipo de cambio fluctúa más o menos, bueno, fluctúa todos los días, ¿no? Un día está a 3.20, un día a 3.40. Sin embargo, en el largo plazo siempre tiende más o menos a un número estable. No es que si hoy día está a 3.20, para mañana va a saltar de frente a 5. Es casi imposible. Si hoy día está en 3.20, es casi imposible que salte a 1, sino que se mueve dentro de un rango. Este movimiento dentro de un rango y alrededor de, de un número en el largo plazo se le llama el tipo de cambio de largo plazo. Entonces, ¿qué nos dice esa ecuación? Que el tipo de cambio hoy
depende de ese tipo de cambio a largo plazo, pero que puede estar afectado a choques. Y esos choques se componen de cuán distinto es la tasa de interés nacional a la tasa de interés internacional. Entonces, supongamos que la tasa de interés internacional es mucho mayor a la tasa de interés nacional. Nos sucede que hoy en día sale una noticia que Estados Unidos tiene una tasa de interés mucho más alta que la peruana, lo cual es poco probable. Eso ocasiona que las personas que tienen su dinero en el Perú van a ver más rentables llevarse su dinero a Estados Unidos. Entonces, sucede una salida de dólares. Entonces, la gente que tenía invertida su dinero en el país y que estaba ganando una tasa de interés nacional, ve que es más rentable llevársela al exterior, se lleva sus dólares al exterior y cuando salen esos dólares, sucede que los dólares se hacen más escasos. Más escasos dentro del país. Y como cualquier bien, si algo se vuelve escaso, sucede que el precio de ese bien, en este caso el dólar, sube. O sea, el tipo de cambio sube, lo cual se puede también llamar una depreciación del sol. ¿Por qué una depreciación del sol? Porque el tipo de cambio se define como cuántos soles debemos entregar por cada unidad de dólares, ¿no es cierto? Entonces, si ahora tenemos que entregar más soles por cada dólar, eso quiere decir que el sol está valiendo menos relativamente que el dólar. Así tienen preguntas, esta es la explicación de qué nos dice el modelo. Entonces, el tipo de cambio hoy depende de ese tipo de cambio de largo plazo y de esos choques que pueden estar sucediendo, que bueno, suceden cada día, donde la tasa de interés nacional y la tasa de interés internacional se va moviendo poco a poco. Entonces, esta última ecuación es la importante en ese modelo de precios flexibles. Vayamos al PDF y luego de mostrarnos esas ecuaciones nos dice lo siguiente. Esta economía se encuentra en equilibrio cuando la oferta de fondos prestables o oferta de fondos prestables es igual a la demanda de fondos prestables. Esta economía tiene un stock de capital de 100 y un total de mano de obra también igual a 100. Y se sabe que el PBI está dado por los recursos de la economía, es decir, el PBI depende de cuánto capital hay en la economía y cuánta mano de obra hay en la economía. Si ya sabemos que K es 100 y L es 100, sabemos que Y, o sea, el PBI, es igual a 100. Entonces, vayamos un rato a esta ecuación. ¿Qué son los fondos prestables? Los fondos prestables es toda aquella cantidad que los agentes económicos están dispuestos eh, a prestarles a otros agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos en la economía? Según las ecuaciones que hemos visto hasta ahora. Primero son los privados, luego el gobierno y luego las familias. Bueno, en este caso privados serían empresas, ¿no? Empresas y las familias. Y además el sector exterior. Pero resulta que estas familias pueden tener, bueno, resulta que estos agentes económicos, cada uno de ellos puede tener ahorros o puede tener desahorros. Si yo tengo ahorros,
En una economía de este tipo, no lo voy a guardar bajo el colchón, sino lo voy a poner a disposición para prestárselo a otra persona. Si yo tengo desahorros, quiere decir que necesito necesito prestarme eh, necesito prestarme dinero. Entonces, en esta economía hay tanto personas que tienen ahorro, hay personas que tienen desahorro. Entonces, este equilibrio de oferta de fondos prestables igual a demanda de fondos prestables quiere decir que todas las personas o todos los agentes económicos se van a poner de acuerdo para que todo ese dinero ahorrado termine siendo prestado y al ser prestado se convierta en inversión. Entonces, una de las ecuaciones más importantes del modelo es que la inversión es igual al ahorro. No existe ningún excedente de las familias, empresas, gobierno o exterior que se quede sin utilizar. Todo lo que se ahorra se invierte. Luego nos dice que considerando la demanda agregada, que se define por la demanda agregada, se define como la suma del consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Y nos pregunta graficar la relación de paridad de la tasa de interés. Primero podemos agarrar esa función y reemplazarla con los componentes que vimos en las ecuaciones que estaban al inicio del PDF. Entonces podemos reemplazar que el ingreso a ver, espérenme. Okay, entonces reemplacemos. Tenemos las ecuaciones. Acá tenemos el ingreso disponible era 1 menos T por Y. El consumo era el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. La inversión era igual a inversión autónoma menos esta sensibilidad a invertir por la tasa de interés, más el gasto del gobierno que es autónomo, más las exportaciones netas. Las exportaciones dijimos que era esta sensibilidad por el PBI exterior, más esta sensibilidad por el tipo de cambio, menos las importaciones, que estaban definidas como esta sensibilidad por el PBI nacional. Entonces tenemos toda esta ecuación larga y lo que podemos hacer es despejar a un lado R. Como hemos visto en esta ecuación, para que la inversión sea igual a ahorro, uno de los determinantes es la tasa de interés. Por tanto, lo relevante en este tipo de modelos es la tasa de interés y ver cómo esa tasa de interés afecta al tipo de cambio. Entonces, vayamos a esa ecuación y despejemos. Podemos despejar acá 1 menos T, Y, a este lado menos CI. Acá tenemos a ver si me ayudan a despejar esto. Si me equivoco, al despejar, me avisan, por favor. Entonces tenemos esto que Y es igual a 1 menos.
Si ya sabemos que y es igual a 100, podemos cambiar acá el y por 100. Si ponemos a un lado r, nos sale que 1 entre me queda esta expresión donde me dice básicamente que la tasa de interés depende, eh, tenemos acá que la tasa de interés depende de cambios en varios factores. Entonces, esa tasa de interés puede depender del consumo autónomo, de la inversión autónoma, del gasto autónomo, del PBI exterior, de esa tasa, del tipo de cambio de largo plazo, del tipo de cambio, perdón, la tasa de interés internacional y esas propensiones que tenemos acá, las diferentes propensiones que tenemos ahí o sensibilidades que tenemos ahí. Pues teniendo en cuenta esta expresión, nos pide en la A que grafiquemos la paridad de la tasa de interés y que describamos la relación entre el tipo de cambio y la tasa de interés. Bueno, la paridad de la tasa de interés es básicamente una relación entre el tipo de cambio y el interés. Entonces, vayamos al A. Para graficar eso, tenemos en un eje el tipo de cambio y en otro eje la tasa de interés. Recordemos la última ecuación que teníamos, era esta. En esta ecuación vemos que hay una relación de el tipo de cambio y la tasa de interés. Entonces, veamos. Todo esto sería el intercepto. El E sub guión R sería la pendiente. Entonces, graficamos eso. Tendríamos algo así. Yo sé que visualmente ven que es una relación lineal, pero en economía no importa mucho la forma de la función, si es lineal o convexa al origen, o esas cosas. Lo que importa es la dirección. En este caso, la dirección nos dice que es negativa, entonces graficamos cualquier curva que sea negativa. Eso nos dice que el tipo de cambio depende de la tasa de interés. Supongamos que dentro de la economía existe una tasa de interés dada. Esa es la tasa de interés nacional. Si existe una tasa de interés nacional dentro del país, una tasa de interés doméstica, entonces el equilibrio va a ser este. Un tipo de cambio E. Y sabemos que cuando el tipo de cambio sube, se llama que es una depreciación. Cuando el tipo de cambio baja, es una apreciación. Si queremos ser estrictos, seríamos decir una depreciación del sol o una apreciación del sol. En este punto tenemos el equilibrio. Eso es lo que nos pide en la parte A. Y luego nos dice qué sucede si eh, qué sucede qué pasa cuando aumenta la tasa de interés internacional. Vayamos a nuestra ecuación acá. Veamos dónde está la tasa de interés. La tasa de interés internacional está acá.
La tasa de interés internacional, si cambia, en ese caso si aumenta, modifica el intercepto, pero no modifica la pendiente. Por tanto, nuestra nueva curva sería esta. Y como en el corto plazo la tasa de interés está quieta, en ese caso, pasa de este punto A a este punto B. Y en ese punto B sucede que hay una apreciación, hay una depreciación del sol, es decir, el tipo de cambio sube. Entonces, lo que nos dice es que este aumento de la tasa de interés ha hecho de que las personas saquen sus dinero, sus dólares del país, porque es más rentable invertirlo fuera. Eso origina que los dólares sean escasos. Si los dólares son escasos, el tipo de cambio sube. Si el tipo de cambio sube, esto beneficia a los exportadores o a los importadores. Según el modelo que tenemos, beneficia a los exportadores, ¿no? Las exportaciones suben. En el caso de las importaciones, según las ecuaciones que nos han dado, no sucede nada. Y como dijimos que las exportaciones netas también podía llamarse balanza comercial, ya que teníamos exportaciones menos importaciones, sucede que las exportaciones suben, las importaciones no cambian, por tanto las exportaciones netas suben, que es lo mismo decir que la balanza comercial sube. Entonces, también nos preguntaban qué sucedía si la tasa de interés internacional subía. Entonces, sucedería de que el tipo de cambio sube y su efecto en la balanza comercial es que aumenta la balanza comercial. En la parte B nos pregunta qué sucede si sube la tasa de interés internacional, cuál es su efecto total sobre la tasa de interés nacional. Para eso lo único que tenemos que hacer es derivar nuestra tasa de interés nacional respecto a cambios en la tasa de interés internacional. Para eso regresamos simplemente a esta expresión que sacamos antes, esa expresión, y derivamos. Encontramos que la tasa de interés internacional solamente está acá. Entonces, para él, derivamos y nos sale que es lo siguiente. Tanto la sensibilidad que está acá arriba es positiva. El tipo de cambio... esta otra sensibilidad también es positiva. La inversión, la sensibilidad a la inversión también es positiva. Todos los componentes son positivos, por tanto todo eso es positivo. Eso nos quiere decir que un cambio en la tasa de interés internacional, un cambio positivo, origina un aumento en la tasa de interés nacional. En la parte C nos pregunta, ¿qué sucede si la sensibilidad de la tasa de interés aumenta? Exactamente la pregunta es, ¿cuál es el efecto? Bueno, el tipo de cambio real se vuelve más sensible a cambios en la tasa de interés. O sea, la sensibilidad, al, la sensibilidad a cambios en la tasa de interés es E sub guión R. ¿No? Dice cómo afecta esto a la balanza comercial. Entonces, veamos. Entonces, esta sensibilidad es grande, quiere decir que si existe un cambio en, en el tipo de cambio, si existe un cambio en el tipo de cambio, este va a ser mucho más pronunciado, porque es mucho más sensible, ¿no? Como es mucho más sensible, este cambio va a ser mucho más pronunciado.
Eso quiere decir que una apreciación es lo mismo que decir que la apreciación va a haber una apreciación fuerte. Una apreciación fuerte, como vimos, afecta a las exportaciones, origina que las exportaciones caigan. Y en el caso de las importaciones, según las ecuaciones que tenemos, a las exportaciones las hace caer y a las importaciones no las afecta. Y eso es equivalente a decir que hay una caída en la balanza comercial. La siguiente parte nos dice, el equilibrio en el mercado de fondos prestables se define como ya les adelanté un momento, todo el ahorro tiene que ser igual a la inversión y los agentes que ahorran en la economía son las familias, el gobierno y el sector extranjero. En la pregunta nos dicen, encuentra una expresión para el ahorro de las familias, el gobierno y el extranjero. Entonces, si recordamos, creo que en la dirigida 1 definimos cómo era el ahorro de las familias, el gobierno y el exterior. Definimos que el ahorro de las familias era todo lo que tenían ingresos, menos lo que pagaban en impuestos, menos lo que terminaban consumiendo. Y si reemplazamos, tenemos esto que sería Y menos 1 menos T. La expresión que podemos utilizar sería esta. Para el caso del gobierno, su ahorro es la diferencia de todo lo que recauda menos su gasto. Lo que recauda es T por y lo que gasta es autónomo, es constante. Y el ahorro del exterior sería la diferencia entre lo que nos compran con lo que nosotros le compramos a ellos. En este caso sería el negativo de las exportaciones netas, que sería igual a las importaciones menos las exportaciones. Y según las ecuaciones que nos presentaron al inicio, eso sería igual a toda esa expresión. Entonces, la oferta de fondos prestables es la suma de todo eso que los agentes pueden prestarnos. Entonces, la suma de todo esto es la oferta de fondos prestables. Podemos reemplazar y si reemplazamos nos sale esta expresión. Entonces, esa sería la expresión de los fondos prestables. Como esta es una oferta de fondos prestables, podemos graficarla así. Entonces, fondos prestables. ¿De qué depende que las familias ofrezcan sus ahorros como préstamos o que las familias decidan prestarse? Depende de la tasa de interés, ¿no? Si la tasa de interés es alta, las familias, las empresas o quien sea, si la tasa de interés es alta, no va a decidir no prestarse. Entonces, por tanto, las curvas de oferta y demanda son típicamente iguales de cualquier bien. La demanda tiene pendiente negativa
y la oferta tiene pendiente positiva. En este caso, esta oferta es exactamente esta oferta de fondos prestables. Por tanto, la pendiente en este caso sería, a ver, busquemos la pendiente. R, ¿dónde está R por acá? Se me perdió R. Acá está R. Entonces, como vemos, R está acompañado de un coeficiente positivo, porque no tiene una pendiente positiva. Entonces, tiene sentido de que la oferta se puede graficar así. Si es pendiente, todo lo demás, todos los componentes que restan, serían el intercepto. Lo que nos preguntan en la C es, ¿qué sucede si el gasto del gobierno aumenta? ¿Qué sucede? ¿Qué ocasiona esto sobre la oferta de fondos prestables? Lo único que tenemos que hacer ahí es derivar la oferta de fondos prestables respecto al gasto del gobierno. Y si derivamos eso, nos resulta que es negativa, ¿no? Que es negativa. Entonces, eso quiere decir que se aumenta. Si el gobierno empieza a gastar más, la cantidad de fondos prestables en la economía se va a reducir. Y tiene sentido porque como el Estado ya no está ahorrando, sino en este caso está desahorrando porque está gastando más, ya no ofrece al sistema dinero para que se preste. Entonces creo que eso es todo hasta la parte hasta la C. Luego viene una parte que dice considera los siguientes valores. Entonces, a las expresiones que hemos hallado ahora, a esa expresión de oferta de fondos prestables, a la expresión anterior que teníamos R es igual a toda esa expresión, reemplazamos esos valores y eso ya queda para ustedes, que es reemplazar y ver algunos efectos como por ejemplo un cambio en la tasa impositiva, un cambio en T minúscula, una crisis económica en los países extranjeros. Eso quiere decir que el PBI exterior cae. Luego nos piden un aumento en la tasa de interés internacional. R, eh, R con el F como exponente aumenta. Entonces, eso queda para ustedes. Igual el solucionario va a estar en unos días. Si tienen preguntas, chicos, es momento. Yo sé que estos temas de macroeconomía son un poco complicados porque a veces aparecen expresiones como esta de la R es igual a una expresión gigante. Sé que es tedioso, pero así es la macroeconomía. Así que solamente tengan cuidado al momento de escribir las expresiones. Cuando hay expresiones largas, a veces nos equivocamos en un símbolo o en un signo que nos puede cambiar todas las conclusiones. Si no hay preguntas, chicos, el control lo voy a calificar el domingo. El lunes tienen sus notas. El solucionario va a estar el lunes o martes. Y eso sería todo. Ya es hora de tomar el control a la otra comisión. Chicos, nos vemos. Gracias, suerte. Buen fin de semana.